Hola, hola, peloteras. Hola, hola, peloteros. Pues hoy se han cumplido 10 años de la pérdida de don Luis Aragonés, que en paz descanse, y lo que nos proponemos es, como creo que toda la gente de buena voluntad, recordarlo con el mayor cariño posible y siempre con momentos felices. Creo que es un mito del fútbol español que marcó a todo el mundo, pero a mí me marcó mucho, sin lógicamente haberlo conocido nunca, ni haber tenido una relación más que aficionado lejano, entrenador. Sin embargo, he pensado cuál es la mejor manera de hacerle un modestísimo homenaje. Y resulta que, por edad, yo tengo ahora mismo 29 años, yo no viví sus épocas gloriosas en el Atlético. Sí que recuerdo el ascenso a Primera División, porque yo vengo de familia colchonera y se celebró en casa y demás, pero yo tenía 8 años, ni siquiera eso, iba a cumplirlos en aquella temporada 2002. Vagos recuerdos me llegan de ese primer partido de la 2002-2003, Barça Atlético, pero podría tirar de libros de historia, en más de una ocasión lo he hecho, tirar de hemeroteca, revisar documentos, recuperar vídeos emocionantes, seguro, pero lo que más cerca me queda, lo que más siento de piel a piel, es la Eurocopa 2008. Y hoy os quiero explicar por qué, para mí, claro, si hablo yo, va a ser para mí siempre, la Eurocopa 2008 fue mejor que el Mundial 2010. Sí, sí, como lo oís. Bueno, es que como esto es puramente subjetivo, como todo vídeo de opinión que se tercie, va a resultar que os pueden llamar la atención muchas de las conclusiones que aquí se saquen y que todo es absolutamente debatible. Pero es que para mí la Eurocopa 2008 no es solo la mejor competición de selecciones que ha ganado España, sino que es la mejor competición de selecciones que ha habido nunca y que habrá nunca. Yo creo que eso para mí no lo va a superar nada, ni nadie. Aunque España vuelva a ganar otro mundial, aunque sea en casa, se me ocurre que ganemos el de 2030 y que esté yo cubriéndolo a pie de campo como periodista, y a lo mejor así, pero va a tener un lugar muy preferente el torneo conquistado en Austria y Suiza, que por cierto era en Austria y Suiza, pero nosotros solo jugamos en Austria en 2008 y lo recuerdo bastante bien, mitifico mucho los partidos, tengo la sensación de que fue un pedazo de torneo en general, en el que, por citar un ejemplo, Turquía y Croacia protagonizaron un final de prórroga surrealista, pero a lo que vamos, lo importante, la selección de Luis Aragonés. ¿Por qué? 10 razones por las cuales fue mejor esa Eurocopa que el Mundial. Atenta a la compañía. Primero porque nos entrenaba Luis Aragonés, el abuelo perfecto para cualquiera que sienta el fútbol como yo lo siento y que aprecie la calidad profesional y la calidad humana. Un tipo castizo, un entrenador muy laureado, pero siempre con un as bajo la manga, siempre con una táctica ganadora nueva, siempre con un chascarrillo ingenioso o a los jugadores o a los periodistas y todo con un sentido, todo con un propósito positivo y para hacer mejores a los que le rodeaban y para hacerlos felices a sus jugadores y a nosotros como aficionados. Era Luis Aragonés alguien venerable al que yo ya con 13 años, ni siquiera había cumplido los 14, y sin conocer más que de oídas todo lo que había sido ese hombre en el mundo del fútbol, yo ya le guardaba un profundo y reverencial respeto. Así que lo primero, porque nos entrenaba Luis Aragonés, que, dicho con todo el respeto, para mí siempre transmitió más que Vicente del Bosque. Esto son gustos, y a Vicente lo tuvimos el año pasado y le estamos súper agradecidos. Pero como son gustos, y hoy es un buen momento para homenajear a Luis, lo diré hoy y lo diré siempre, porque nos entrenaba Luis Aragonés, el abuelo perfecto, razón número uno. La razón número dos, porque fue nuestra primera vez. Sí, es cierto, estaba la Eurocopa del 64, estaba los recuerdos en blanco y negro, que luego resulta que la jugada del gol se modificó y todo, que no había centrado el que supuestamente metió el pase de gol de verdad.
para el tanto de Marcelino, pero llegó el Technicolor, como yo digo a veces cuando ilustro un vídeo más de lo normal en mí aquí en el canal de YouTube. El Technicolor lo trajo Luis Aragonés. Fue la primera vez para muchísimos futbolistas que no sabían lo que era ganar, que estaban mal mirados, ahora iremos con eso, por crítica y público. Por ejemplo, Xavi Hernández no era ni mucho menos un candidato a ser el mejor futbolista de la historia de España. Torres había tenido que emigrar, Villa todavía no había dado el salto al Barça, aunque se estaba consagrando como un jugador espléndido, pero era la primera vez para muchos. Cesc en el Arsenal había pegado una exhibición en el Bernabéu unos años antes, pero era nuestra primera vez como selección. Hay que recordar que veníamos de caer contra Francia en el Mundial 2006, cuando el siempre lenguaraz Diario Marca decía que íbamos a jubilar a Zidane. Bueno, en 2008 no nos hizo falta ganar a Francia. Vencimos a muchos otros gigantes por el camino, comandados por el gran Luis Aragonés. Y de ahí en adelante vendrían más. Pero tiempo habrá a lo largo del vídeo para recordarlo. Porque nadie contaba con nosotros, es la tercera razón. No contaba con nosotros porque en muchos momentos de esa travesía la gente había dudado. Y ahora iré y me extenderé también más en ese capítulo. Pero la clasificación hacia la Eurocopa no fue un camino de rosas. Sí, todo empezó con un jugador de más de 30 pases que acaba con un gol en Dinamarca. Y a partir de ahí ya no hay repesca ni hay historias para no dormir. Nos metemos de cabeza en esa Eurocopa. Bueno, de cabeza que éramos bajitos y los metíamos todos los goles con el pie, pero ya me entendéis. Pero Inglaterra se había quedado fuera de esa Eurocopa, era un shock. Francia venía de eliminarnos en el Mundial, Italia era la campeona del mundo, las mejores selecciones en aquel momento estaban en Europa. Y ahora puedo decir también, el Mundial 2010 lo ganamos, bien ganado está, bien celebrado está, pero las únicas selecciones de fuera de Europa, así medio potentes a las que tuvimos que tumbar, fueron Paraguay y Chile. O sea, ni Argentina ni Brasil. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie contaba con nosotros porque las mejores selecciones estaban en Europa, como siguen estando ahora en su mayoría. Pero nosotros no contábamos para nadie como una de ellas. Entonces, en el Mundial ya sí, pero como éramos el underdog, digamos que esa Eurocopa fue especial también por ese motivo. ¿Por qué? Porque nos habían metido hostias de todos los colores. Lo decía don Luis Aragonés en el documental que tan magníficamente salió a la luz por parte de la federación. Claro, cuando ganamos ya era bonito sacarlo. Si no, pues ya veríamos. Pero lo decía y tenía toda la razón, como siempre, el gran Luis Aragonés. ¿Qué decir de la no convocatoria de Raúl? La matraca que le dieron al pobre hombre cuando recuerdo una escena perfectamente en el aeropuerto con un aficionado al que ya le tuvo que hablar en condiciones. Ya le tuvo que decir Luis Aragonés. Pero, ¿qué hemos ganado con Raúl? ¿Qué ha ganado España con Raúl? Y al final, la gente se tenía que rendir a la evidencia. Incluso antes del torneo, recuerdo perfectamente tengo una pregunta para usted. Vaya programa de culto ese, con el café y el precio del café de cierto presidente del gobierno y sobre todo con Luis Aragonés conquistando los corazones de la gente que todavía dudara. Yo recuerdo que ese programa se realizó con perspectivas de que a Luis Aragonés lo pusieran contra las cuerdas y Luis Aragonés, con un don de gentes sin igual, fue el que salió vencedor moral de esa entrevista que acabó ablandando a todos los aficionados y haciéndonos creer a todos, incluso a aquellos que creían menos antes del torneo. Pero a lo que vamos, lo de Raúl, lo de Guti, que no fue solo Raúl, Michel Salgado, hubo ahí unos cambios en la selección propiciados por la mano maestra, por la mano sabia de Luis Aragonés, que también, al hilo de esto de que nos habían metido hostias de todos los colores, recuerdo que también en 2006 empezaron a mover la silla después de la eliminación de Francia, y claro, es que te elimine la Francia de Zidane, pues te lo puedes permitir, pero parecía que no, parecía que Francia ya no iba a poder ganarnos. Bueno, a la ronda siguiente se cargó a la Brasil de Ronaldo Nazario, o sea, algo tendría, y de Rivaldo, y de Ronaldinho, que diga. La fecha de caducidad, que decía Luis Aragonés, como los yogures, que él tenía fecha de caducidad,
y lo cumplió. Al final, él decidió su destino, que es lo que hacía siempre y es lo que hacen los grandes y los elegidos que se lo pueden permitir. Al final de la Eurocopa, él vio que también la sombra de Del Bosque era alargada, que había intereses federativos por ahí, politicuchos de 3 al cuarto, como suele ser habitual, dijo, ahí os quedáis. Así que lo de que nos habían metido hostias de todos los colores es tal que así, eso es innegable. Quinta razón, porque nuestra superioridad fue insultante. Fue un chorreo aquello. La Eurocopa tiene un par de pasajes que sirven para romper con nuestra historia, pero es que no perdimos ningún partido, le metimos goleadas a Rusia, a la mejor Rusia de siempre, desde que no es Unión Soviética, la Rusia de Gus Hiddink, tanto en el primer partido con hat-trick de Villa, como en las semifinales, con un gol de cada futbolista español, Xavi, Guiza y Silva, en una segunda parte antológica de los mejores momentos de fútbol que ha jugado nuestra selección nunca. La selección española de Luis Aragonés en esa segunda parte de la semifinal y la final contra Alemania, que Alemania ya estaba deseando que acabara el partido y lo mejor que le pudo pasar fue perder solo por 1-0, el golazo de Torres que luego recrearemos. Fue una superioridad insultante porque ganamos los 3 primeros de la fase de grupos, el tercero lo remontamos contra Grecia con los suplentes, con los menos habituales, porque como decía Luis Aragonés, los 23 me lo han demostrado, que ojalá pudiera yo poder poner a los 23 porque se lo merecen. Bueno, pues los menos habituales en aquel partido contra Grecia, luego en los cuartos de final, ahora iremos con ellos, la semifinal y la final, una auténtica exhibición de fútbol. Sexta razón, porque Luis nos descubrió que éramos los reyes del mundo y nos demostró cómo teníamos que serlo. Hasta entonces a él siempre se le categorizaba, porque aquí en este país de encasillar y de apartar como a ovejas negras a quien no nos gusta o a quien nos resulta incómodo vamos bien servidos, se le encasillaba como un entrenador de contraataque, como alguien que solo sabía jugar a una cosa, que siempre había sido el alma mater del Atlético de Madrid, esto bien empleado está, que se etiquetara de esa manera, pero vamos, que en aquella Eurocopa nos dejó a todos a cuadros. Y antes de esa Eurocopa también, porque un entrenador que se había distinguido por el contragolpe, sin renunciar a explotar los espacios, resulta que se sacó de la manga una selección en la que predominaba el toque, en la que Xavi e Iniesta empezaban a marcar el ritmo, juntaba a los bajitos, que es que ya ha llovido mucho, pero en aquel momento, antes de 2008, se decía, es que, ¿cómo vas a juntar un centro del campo con Xavi, con Iniesta, con Silva? Si es que no hay físico, no hay cómo solventar esas complicaciones que nos pueda causar el contrario con tan pocos elementos de contundencia defensiva. Y es que Luis Aragonés siempre había dicho, siempre tenía un as para el 3, como dice algún castizo por ahí, siempre había argumentado con la condición física de base que España se tenía que basar en otra cosa, porque nosotros, en condición física de base, éramos diferentes, éramos más pequeños, pero a cambio éramos más habilidosos. Y eso valió más que nada. Pero eso solo lo descubrimos con Luis Aragonés. Si no llega Luis Aragonés, igual no hemos ganado nada. Lo seguiré recalcando. Séptima razón, porque el sabio acabó con el fatalismo. He pasado por encima de 2 partidos de la Eurocopa. El primero, poca gente lo menciona, pero fue un gol en el último minuto contra Suecia el que nos hizo creer. Era segundo partido de la fase de grupos. Habíamos vencido 4-1 a Rusia en el primero, como comenté, y daba la sensación de que contra Suecia, la Suecia de Ibrahimovic, nos estábamos atascando y que, bueno, que íbamos a pinchar ya el globo, que empataríamos aquel partido, que sería lo de siempre, que mucho ruido y pocas nueces. Bueno, pues llegó un gol en el último minuto de España y a partir de ahí fue todo rodado hasta la siguiente ronda, hasta cuartos de final, porque nos clasificamos automáticamente, pudimos rotar en el tercer partido, esa fue una, pero sobre todo, amigas y amigos, ya me estaréis reclamando, los penaltis contra Italia. O sea, España siempre había tenido el debe de caer en cuartos de final en las últimas competiciones, que si fase de grupos de la Eurocopa en 2004, pero está claro, los cuartos habían sido nuestro estigma. En el Mundial 2002 contra Corea del Sur, en el Mundial de 1986
contra Bélgica, en el Mundial del 94 en Estados Unidos frente a Italia. O sea, las veces que pasábamos de fase de grupos, que no era siempre, por desgracia, nos estrellábamos contra el muro de cuartos. Y llegó el sabio y ganamos a la campeona del mundo, Italia, por penaltis. Sí, sí, Italia era campeona del mundo. Todo lo que queráis, que ya estaba decadente, que tenía menos nivel. Bueno, los penaltis los tira De Rossi, el actual entrenador de la Roma, los tira Del Piero, que era un auténtico mito del fútbol transalpino. O sea, no vencimos a cualquier Italia. Y lo tuvimos que hacer en los penaltis porque la vieja Italia, sabemos lo experta que es en encerrarse, en atrincherarse, en resistir y en sufrir, pese a que sea muy inferior, aguantando marcadores apretados. Así pues, el 0-0 nos llevó a esos penaltis y a esos lanzamientos en los que luego recuerdo la recreación que Luis Aragonés decía, yo estaba seguro de que todos los metían, solo tenía alguna duda con Guiza. Y cuánta sabiduría tenía ese hombre. Guiza fue el único que falló, pero que luego se desquitó en semifinales, como he dicho, con un gol importantísimo contra Rusia y que le sirvió para no dejar mal sabor de boca, y es que todo salía a pedir de boca, valga la redundancia, en aquel torneo. Los penaltis los marcaron, fijaos qué nombres, Villa, Cazorla, Sena y Cesc Fábregas, que a partir de ahí, una costumbre más que instauró Luis Aragonés, siempre intentaba tirar el definitivo. Y qué casualidad que siempre lo marcaba, pero ahí se abrió el camino. Así que acabamos con el fatalismo, esa fue la séptima razón. Porque Luis construyó, octavo motivo de peso, una selección coral rebelde y meritocrática. Fijaos que podemos destacar que había futbolistas del Barça, claro que sí, Xavi, Iniesta, y que estaba de central Carles Puyol, que había jugadores del Madrid, ¿cómo no va a haber? Casillas y Sergio Ramos. Pero, ¿qué me decís de Capdevila? Importantísimo en el lateral izquierdo, en el Villarreal, de Marchena, el central del Valencia, siempre fiable, Cesc Fábregas metiendo los penaltis, Sena, nacionalizado, cuando muchos, otra vez más, con la peor intención del mundo, habían dicho que Luis Aragonés, por aquel episodio sobre Henry, que discriminaba a alguien. ¿Cómo iba a discriminar si era un integrador Luis Aragonés? A Sena lo nacionalizó, lo reclutó y jugó la Eurocopa de su vida. El brasileño nacionalizado español, que era uno de los nuestros. Guiza, que ya he comentado el papel que tuvo, era Pichichi con el Mallorca. Pero a lo mejor hoy quedas Pichichi con el Mallorca y el seleccionador de turno dice, no, porque no estás acostumbrado a jugar Champions. Es que ahora salen argumentos nuevos. Cada vez sabe más la gente de fútbol, pero lo cierto es que nadie iguala lo que hizo Luis Aragonés. Lo de la Red, que era un futbolista que estaba allí en el Getafe, también se lo llevó Sergio García. Sergio García, también el gitano, como del Real Club Deportivo Español de Barcelona, como uno de los máximos goleadores de la historia de las categorías inferiores del Barça, pero que aquella temporada se había salido también en la Liga y se lo llevó Luis Aragonés y jugó aquel tercer partido contra Grecia en el que ya estábamos clasificados. En definitiva, era una pedazo de selección construida con sello de autor y con jugadores rebeldes porque tenían muchas ganas de demostrar que estaban con el entrenador y no con aquellos que estaban intentando desde fuera boicotear el barco. Coral, porque nadie era más que nadie. Yo creo que la estrella era Luis Aragonés, aunque luego saldría una playa de estrellas de aquella selección, ya lo sabéis, el montón de ellas que ha habido, que todos estos jugadores son leyendas del fútbol español, muchos de los que he dicho, que los Xavi, Iniesta, Villa, Torres. Aún así, cuidado, que la selección de 2010, y a eso vengo a referirme, porque lo que trato de hacer no es despreciar el Mundial, por eso lo estoy dejando más a un lado, sino ensalzar aquella Eurocopa de Luis Aragonés. Pero es que en el Mundial del 2010 había salido ya un tal Gerard Piqué, había emergido un tal Sergio Busquets, se había consolidado un tal Xavi Alonso, es decir, era una selección que en algunos puestos estaba todavía supuestamente mejorada. ¿Y qué pasó? Pues que aquella selección de 2008 en cada uno de los partidos rayó al máximo nivel y nos dejó la sensación de que estaba dando lo mejor de sí y nos estaba haciendo disfrutar. Mientras que en 2010 ganamos, y bien, ganado está, y merecimos ganar, claro que sí, pero no fue lo mismo. Hubo partidos en los que necesitamos de ese componente de estrella, nunca mejor dicho, que es la estrella que tenemos en el pecho.
En 2008 yo creo que no fue así, que acabamos con el fatalismo, pero fuimos superiores a todos los demás y que aquella selección era rebelde, meritocrática y por encima de todo, coral. Por cómo lo viví yo. Es el noveno motivo. El España-Italia en los penaltis, ahí en mi pueblo, en la España olvidada, en Nuez de Aliste, provincia de Zamora, que recuerdo que mi padre quería que los viera con él, los penaltis, y yo dije, no, yo escuchando la radio como siempre, y además me llegaba la señal antes, en la radio que por televisión, y fue súper emocionante aquello, fue de lágrima literalmente, como lo pasamos de bien, y fueron lágrimas de alegría en vez de tristeza, pero de emoción pura y dura. El gol de Torres, claro, que tenía su componente sentimental en todos los aspectos, porque ya he dicho, yo vengo de familia atlética y el tanto de Fernando Torres para Luis Aragonés tuvo que ser muy especial. Recuerdo al niño decir cómo le había dado un beso Luis Aragonés antes de la final, diciéndole que iba a marcar dos, y marcó uno y tiró otro balón al palo. Pero Fernando Torres fue un producto de Luis Aragonés, sacado de la cantera del Atlético de Madrid, y dos símbolos en una época de resistencia para los rojiblancos en las que no tenían otra cosa que llevarse a la boca. Pero a partir de Torres y de Luis Aragonés hicieron bandera, nunca mejor dicho, no solo a nivel de club, sino a nivel de selecciones. Sabéis que aquí somos muy de club, pero aquella selección unió también en época de crisis económica y a los atléticos les permitió sacar muchísimo pecho gracias al gol de Torres. El gol de Torres que, por cierto, a mí me pilló en un campamento de la ONCE, estaba reunido yo con otros ciegos y todos íbamos muy, muy, muy con España, pero he de confesar, ahora que ya ha prescrito, que ciertos merengones de aquel campamento, más monitores que alumnos o que chavales, algunos monitores cuando marcó Torres torcieron el hocico, trataron de quitarle mérito y dijeron que aquello no era para tanto, que había sido un gol muy fácil, sí, muy fácil las narices. Una carrera espléndida de Fernando Torres y cómo va driblando a defensas y al portero en un gol de especialista, en un gol de uno de los mejores delanteros españoles que ha habido nunca y que aquel 2008 alcanzó un pico de forma impresionante a todos los niveles. Otra cosa a nivel personal, que claro, al decir cómo lo viví yo, me emociono y cuento muchas historias. Eh, esto no lo he contado nunca, pero escribí un relato sobre la selección española de 2008 que se llamó, también a sugerencia de mi señor padre, se llamó Mis sueños con la roja. Dijo que le tenía que poner ese título y dije, me parece bien. Me parece bien tirado, pese a que luego parece que es una historia de amor, según lees ese título. Recuerdo que había mucho debate en su momento de si la selección, España, la roja, bueno, lo de siempre, que todo se intenta ensuciar. Pero me gustó y caló porque yo en clase de segundo de la ESO estaba escribiendo ese relato. Y yo no le puse el título hasta que no llegué a casa. Y cuando llegué a casa ya solo me faltaba eso, coronarlo con el título. Y ahí sí, ahí fue donde se le iluminó la bombilla a mi padre, se quedó con mis sueños con la roja. Y ese relato que yo escribí en clase, yo estoy seguro de que en el Mundial no me habría inspirado para escribirlo. Vamos, estoy seguro, es que no lo hice. En la Eurocopa sí, en la Eurocopa yo sentí la necesidad de escribir sobre fútbol, era la primera vez que yo escribía sobre fútbol, una primera vez más de todas las que hubo en aquel 2008, con mis 13 añitos, y fue premiado aquello. La narrativa de la selección española era tan superior que el jurado, que estaba abierto a admitir todo tipo de relatos sobre lo que fuera, sobre medio ambiente, sobre juegos de niños, sobre cualquier historia, pues resulta que premió aquel con un premio de la ONCE denominado Premio Prometeo. Y es que era digno de los dioses lo que había hecho aquella selección española de Luis Aragonés. Por tanto, el cómo lo viví yo, ya comprobáis que para mí es súper importante y por eso creo que es la mejor manera de homenajearlo. Y ya por último, porque el sabio, para coronar todo, nos descubrió qué es el fútbol. Sin esa euro
no habría habido mundial, estoy prácticamente seguro. Aquí voy a lanzar algo que quizás suene demasiado fuerte, pero tal vez tampoco habría habido tal cual el Barça de Guardiola que conocimos, que fue el mejor equipo de la historia, yo creo sin discusión. Es complicado que lo hubiera habido porque Xavi, Iniesta y compañía, incluso Puyol, salieron muy reforzados de aquella selección española 2008. No eran ni volvieron a ser los mismos nunca más después de aquello. Y quizás Guardiola lo habría tenido imposible para elevarlos a ese pedestal. O igual no. Pero lo que sí está claro es que si Luis Aragonés no hubiera metido tijera, para 2010 se habría seguido debatiendo sobre, por ejemplo, la figura de Raúl, sobre la figura de Guti, sobre que si había que llevar a estos futbolistas a Sudáfrica. O sea, es posible que no hubiéramos avanzado nada, conociendo cómo somos aquí en este país y en el mundo del fútbol. Es posible que hubiéramos adelantado muy poquito terreno y que con toda probabilidad el Mundial no nos lo hubiéramos llevado porque no nos hubiéramos llevado a la Eurocopa, porque no hubiéramos creado cultura ganadora y porque, en definitiva, nada habría sido ni remotamente parecido sin el gran Luis Aragonés. Porque ya sabéis, Luis Aragonés nos enseñó que el fútbol es de listos, que del subcampeón no se acuerda nadie, y tantas otras enseñanzas que se resumen en un mandamiento supremo, ese que incluso su hija pone en su biografía de X, antiguamente Twitter. María José Aragonés, farmacéutica, dice, farmacia, ganar, ganar, ganar y volver a ganar. Eso es el fútbol. Y eso fue, es y será siempre el eterno Luis Aragonés. Así que este es mi homenaje, estos son mis recuerdos de 2008 y por muchos años más recordando a alguien eterno e inolvidable. Decidme qué os parece, comentad, interactuad, suscribíos. Nos vemos pronto y hasta la vista.